Dios le bendiga. Espero que a pesar de todo lo que sucede en la sociedad, alrededor del mundo, en muchos países, usted se encuentre con paz, con gozo, con calma en su corazón, con esa esperanza, con esa fe, gloria al Señor. Si usted es cristiano, cristiana, esto es lo que debe estar en su corazón. Y si al caso le está fallando la fe, yo le animo en el nombre de Jesucristo que se levante, que, que esté animado, que esté animada. Si usted todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón, no pierda tiempo. No deje pasar su vida. Usted sabe que el propósito de la vida es grande delante de Dios. Él nos envió a este mundo para que seamos parte de la existencia. Si usted no hubiera nacido, simplemente no existiría, no supiera lo que es el mundo, todo esto. Pero para que usted sea parte de un pueblo que va a entrar en una vida eterna, usted tenía que nacer, ¿verdad? Tenía que existir. Y hemos sido enviados a la jornada de la vida. Y el propósito de Dios es que seamos, que disfrutemos esta vida. Gloria al Señor. Y después la vida eterna también. Ese es el propósito de Dios. Pero lamentablemente hay un diablo, hay un Satanás que está detrás de todo el sufrimiento que sucede en este mundo, de todas las guerras, de todas las pandillas, de todas las drogas, el alcohol, las violaciones, los crímenes, los robos, porque Satanás tiene sus agentes, porque nadie en este mundo robaría, ni mataría, ni violaría, ni hiciera ningún mal por sí mismos, sino que son los demonios que los poseen. Desde el principio, Dios creó al hombre y le dio autoridad sobre todo. En Génesis capítulo 1 podemos ver en el versículo 28 que Dios, después de crear al hombre a su imagen y su semejanza, le dio autoridad sobre toda la creación. Le dio la capacidad de controlar al mundo, de controlar todo y de cuidarlo. Le dio mucha inteligencia, capacidad, pero lamentablemente vino Satanás con su envidia, porque Satanás ya estaba condenado. Si leemos más a profunda la palabra de Dios, podemos encontrar en Isaías el caso de Satanás, pero no vamos a hablar de él porque él ya está perdido. Queremos hablar de usted y yo, porque tenemos la oportunidad de salvarnos y tener la vida eterna. No vamos a hablar de lo perdido, sino de lo que se puede ganar. No vamos a hablar del que ya está muerto tampoco, porque ya no hay oportunidad, lamentablemente. Vamos a hablar de los vivos. Por lo tanto, sabemos de que el diablo tiene sus agentes poseídos de demonios, que son los líderes de maras, líderes de criminales, líderes de países donde solamente hacen el mal. Pero nosotros tenemos a Jesucristo y somos agentes de Jesucristo, agentes del bien. Y el diablo va a hacer de todo para evitar que nosotros podamos seguir haciendo el bien. Si no puede hacernos a nosotros malos para que hagamos el mal, va a tratar de evitar que nosotros hagamos el bien. Y lo va a hacer por medio de accidentes, por medio de que la sociedad no nos dé oportunidades. Como cristianos vamos a ser marginalizados, vamos a ser odiados por aquellas personas poseídas de demonios y no nos van a querer y van a evitar que nosotros podamos seguir hablando de Jesucristo,
para que las personas cambien. Y como sabemos, no son ellos, sino que es Satanás. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos dice Pablo que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es contra el humano, no es el humano, lamentablemente no son ellos. Son demonios, es Satanás que trabaja en ellos y luego no solo hacen lo malo, sino que evitan que los buenos hagan el bien. Entonces, sabemos de que tenemos esa lucha a diario, continuamente, y no es fácil. No es fácil luchar contra esto y a toda costa nosotros seguir predicando el evangelio y seguir haciendo el bien y ser ejemplos del bien, enseñando el bien, motivando a que se haga el bien, a que la justicia reine. Y como es tan difícil, son pocos los que siguen haciendo lo bueno, porque muchas personas fingen hacer lo bueno y terminan haciendo lo malo, o comienzan haciendo lo bueno y terminan haciendo lo malo, porque se terminan involucrando también con las fuerzas del mal. Por lo tanto, aún en las iglesias, aún en los llamados cristianos, vemos tanta cosa maligna y que sabemos que no es obra de Jesucristo, sino que están entre nosotros, pero también son agentes de Satanás. Y eso nos debe a nosotros mantenernos alertas, porque el diablo envía a sus agentes entre nosotros como lobos vestidos de ovejas para destruir a las ovejas. O sea, manda a sus demonios en medio del pueblo de Dios, de las personas buenas, sea para también incitarlos a ser malos o para evitarles hacer el bien. Por lo tanto, vemos el crimen contra inocentes, vemos la falta de oportunidades para el pobre y para el humilde, vemos cómo se le cierran las puertas a personas que quieren hacer un cambio en la sociedad. Y entonces, hacer el bien no es fácil, pero sí es lo mejor. Y tenemos que seguir luchando contra el mal. Y es haciendo el bien que vamos a luchar. Y tenemos que seguir hacia adelante porque sabemos de que esta vida es un soplo. Apenas son unos 70 a 90 años que vamos a vivir, mientras que muchas personas su jornada de la vida es más corta. Algunos solo nacen y luego mueren. Algunos jovencitos se mueren. Pero si la persona muere con Cristo en su corazón, es ganancia. La jornada fue corta. Y si vivimos más, gloria a Dios, qué bendición para seguir haciendo el bien, para seguir disfrutando la vida que Dios nos dio, porque para eso nos la dio. Y mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, no necesita cosas materiales usted para ser alguien gozoso. Usted puede buscar la felicidad en las cosas materiales, en el dinero, en la fama, en el poder, en alguna persona, en las drogas, en el alcohol. Pero eso es pasajero, se acaba y queda un vacío. Pero cuando Cristo Jesús entra en su corazón, hay un gozo continuo, permanente, que no se va. Y eso es lo que al diablo le enoja, que nosotros los cristianos, aunque nos haga la guerra, aunque nos mande problemas, aunque nos ponga
accidentes, enfermedades, nosotros seguimos firmes, confiando en Dios, gozosos, y nos gozamos en alabar y glorificar a Dios y en predicar su palabra. Y el diablo, aunque haga de todo, no va a parar esto, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Porque el diablo, aunque haga de todo, él ya está vencido. Jesucristo ya lo venció en la cruz. Y nosotros en Jesucristo somos más que vencedores, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Es el diablo que gobierna, porque el hombre, cuando le obedeció a Satanás, le entregó el dominio a Satanás, ¿sí me entiende? Dios le dio el dominio del mundo y de la creación al hombre, pero el hombre se la entregó a Satanás. Y por eso que el diablo esclavizó a la humanidad, pero Cristo vino para hacernos libres. Gloria al Señor. Y aunque el diablo sigue gobernando al mundo, no puede gobernar al pueblo de Dios, que está en el mundo, pero no es del mundo, porque es un pueblo del reino celestial. Y al diablo se le va a acabar su tiempo. Se le va a acabar su tiempo. No sabemos si en esta generación que estamos viviendo hoy, o si faltan todavía que nazcan más generaciones. Dios tiene establecido el tiempo y nosotros no tenemos que preocuparnos por el tiempo, pero las profecías de la Biblia nos hacen saber de que está por suceder, que pronto al diablo se le va a acabar su tiempo y Jesucristo va a venir para reinar. Dice en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6, habla de que Jesucristo va a venir a reinar por 1000 años y el diablo va a ser encadenado por 1000 años. Y si ya no hay diablo suelto, va a haber paz, porque el príncipe de paz va a venir para reinar 1000 años. ¿Usted sabe cuánto es 1000 años? Si nosotros no vivimos ni 100 años. Algunos sí, pero la mayoría de personas no viven ni 100 años. ¿Usted sabe cuántos son 1000 años? Por 1000 años el Señor Jesucristo va a reinar en esta tierra, sí, en esta tierra. Va a ser el gobernador de todo el mundo y Él sí va a traer la paz. Pero antes de estos 1000 años va a venir el anticristo. Por 7 años lo habla Daniel. En los últimos capítulos de Daniel lo podemos ver. Vaya y lea. Lea. En el capítulo 2 especialmente, pero más antes va a leer más detenidamente. Gloria al Señor. Pero mientras eso suceda, nosotros, la iglesia de Jesucristo, ya vamos a estar con el Señor. Dice en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, dice que la iglesia va a ser levantada. Primeramente van a resucitar aquellos que murieron con Cristo en su corazón. Luego los que estén vivos todavía en ese momento glorioso van a ser transformados. O sea que su cuerpo va a cambiar. Este cuerpo aquí mortal va a cambiar a un cuerpo inmortal y vamos a ser levantados si es que estamos vivos. Y si estamos muertos vamos a ser levantados primero que los vivos. Pero lo cierto es de que los que estén vivos en ese momento van a ser solamente transformados, que no van a ver la muerte. Y vamos a recibir a Jesucristo en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Ya nada ni nadie nos va a separar y ya a vivir eternamente. Pero cuando la iglesia es levantada, ahí sale el anticristo, el que trae una paz falsa al mundo. Según lo habla Daniel en el capítulo 12. Primeramente va a traer 3 años y medio de una paz fingida. Y sí va a engañar a todo el mundo porque va a acabar con el caos y todo lo que pasa en el mundo
pero solamente es temporal, porque el diablo tiene su hora para ser echado en el lago de fuego. Pero los otros 3 años y medio del anticristo, el Señor va a derramar sus juicios sobre esta tierra, sobre la gente maligna que se haya quedado. Y eso es lo que nosotros queremos, que usted escape de todo eso, lo que viene para el mundo. Si usted no se ha detenido a leer, lea Daniel capítulo 12. Y a través de la Biblia, en muchos más pasajes está confirmado. Pero lea por lo menos capítulo 12 de Daniel, o Primera Tesalonicenses capítulo 4 y 5. Lea eso. Primera de Pedro, Segunda de Pedro, nos habla mucho. Apocalipsis. Si usted es cristiano, pídale al Señor sabiduría, al Espíritu Santo, para que le haga entender. Yo sé que la mayoría de cristianos lo entienden, los que no son cristianos quizás no lo entienden. Pero si usted recibe a Cristo en su corazón, Dios le va a dar el Espíritu Santo, entonces va a poder entender la palabra de Dios. Pero mire, después de este reinado milenial de Jesucristo, al final de estos 1000 años, van a levantarse los muertos que murieron sin Cristo. Ahí lo habla en Apocalipsis capítulo 20. Y luego van a levantarse, pero para confusión perpetua, porque van a tener cara a cara a aquel en el que nunca creyeron, aquel que despreciaron. Va a estar Jesucristo enfrente de ellos, al que no quisieron recibir, y van a ser juzgados por sus pecados. Y lamentablemente, como no recibieron a Jesucristo, no van a estar escritos sus nombres en el libro de la vida, y van a ser lanzados al lago de fuego. Porque quien sigue a Satanás va a donde va Satanás, porque dice que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus demonios. Ahí lo habla en Apocalipsis 20 y en muchos otros pasajes de la Biblia, que en otra ocasión, si Dios me da la oportunidad, vamos a meditar en eso. Pero mire, si seguimos a Jesucristo, tenemos la vida eterna, porque Él es la vida. Él es el Dios del universo y Él es el que nos da la vida. Si seguimos al diablo, ¿para dónde va el diablo? Para el lago de fuego. Entonces todos los que lo siguen a Él van para allá. Entonces, Jesucristo dice en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es de que Jesucristo no está condenando a nadie. Simplemente que la gente le ha entregado su vida al diablo, obedeciendo al diablo, porque cuando una persona comete pecado, le ha obedecido al diablo. El diablo es el Señor de todo pecado. Y si nosotros hacemos lo del diablo, hacemos el pecado. Pero si nosotros hacemos eso, lo hacemos nuestro Señor. ¿Y dónde va ese Señor? Va al lago de fuego. Pero si hacemos a Jesucristo nuestro Señor, ¿a dónde vamos con Jesucristo? A la vida eterna. Entonces, es una decisión personal y es la decisión más grande en la vida. En la vida tomamos grandes decisiones drásticas. La decisión de qué carrera va a estudiar en la escuela, la decisión de qué trabajo va a hacer para vivir, a qué se va a dedicar,
la decisión que con quién se va a casar, con quién va a pasar el resto de su vida. Son grandes decisiones en la vida, como moverse para otro país o para otro lugar, grandes decisiones en la vida. Pero la más grande decisión de cada ser humano es decidir con quién se va, para dónde va, dónde y con quién quiere pasar la eternidad. Jesucristo nos espera con los brazos abiertos, con una vida eterna, gloriosa. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído jamás oyó, y no han pasado por la mente del hombre. Son las que Dios tiene preparados para nosotros. Así de que, por muy inteligente y por muy grande que sea la ciencia y la ingeniería del hombre, jamás se han podido inventar algo tan bello, tan grandioso como lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero el que sigue a Satanás, ¿qué le espera? Solo fuego y azufre. El diablo no tiene nada, señores. Y usted que me escucha, y si no ha decidido a recibir a Jesucristo en su corazón, piénselo bien. Con el diablo usted no tiene nada. El diablo está perdido. El diablo es un mentiroso, un impostor. Se cree el dueño del mundo y anda aquí gobernando y incitando a la gente a hacer cosas malas. Detrás de todo esto hay un diablo y mucha gente lo sabe. Pocas personas son ignorantes y no saben esto, pero la mayoría de las personas lo saben muy bien. Y la mayoría de muchas personas ignorantemente están en el pecado, y a esas son las que hay que enseñarles la verdad porque no la saben. Pero la mayoría saben de que Jesucristo es la verdad y que el diablo es un perdedor, y lo único que le espera a Satanás es el lago de fuego y poco tiempo le queda. ¿Para qué seguirlo a él? Deje que se vaya. Pero nosotros vamos con Jesucristo. Vámonos con Jesucristo. Dios le bendiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros los cristianos nos da tristeza de ver el mundo como escoge su propia destrucción. Nosotros somos felices, ¿sabes? Nosotros los cristianos somos felices. Yo soy gozosa. Yo me siento que lo tengo todo. No tengo posesiones. Si tuviera dinero, yo fuera y repartiera a las personas. Pero lo que tengo, le ofrezco el amor de Jesucristo. Con Jesucristo lo tenemos todo. Además, Él es poderoso para proveernos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. En las manos de Él estamos seguros. Podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no la pueden tocar. Podrán herir nuestro cuerpo, pero nuestro corazón no lo pueden herir. Cuando usted está en el mundo, cualquier cosa le hiere su corazón, pero cuando estamos en Cristo, ya no nos hace efecto las ofensas, ya no nos hace efecto los desprecios, porque no pueden tocar nuestro corazón. Es de Cristo, está en las manos de Jesucristo. Mucho menos nuestra alma, es la que el diablo tanto anhela, las almas. Pero si se la entregamos a Jesucristo, no puede, ya no puede, está perdido. Gloria al Señor. Si usted quiere recibir a Jesucristo en este momento, haga esta oración. Diga: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, entra a mi corazón
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Libérame de toda cosa maligna, de todo espíritu maligno, de todo pecado, de toda droga, de todo vicio. Libérame en el nombre de Jesús y permítame ser un agente del bien, llevar tu nombre y poder tener entrada a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Padre mío, le pido en el nombre de Jesús que toque los corazones de las personas, que cambie su forma de pensar, Señor, para que dejen, Señor amado, de desperdiciar su vida y comiencen a vivir una vida verdaderamente con propósito, Señor, y que puedan tener esa esperanza de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.